Durante años nos vendieron la historia de amor perfecta. Jennifer Garner y Ben Affleck, dos estrellas de Hollywood, 3 hijos hermosos, una casa de película y sonrisas para la cámara. Pero detrás de esa postal se escondía un quilombo del carajo. Había algo que no cerraba, un pasado lleno de relaciones cruzadas, adicciones silenciadas, amistades que desaparecieron de un día para el otro y una niñera que, según muchos, fue la chispa que lo hizo explotar todo. ¿Fue amor verdadero o solo una pantalla? ¿Quién dejó a quién y por qué Ben terminó confesando que este divorcio fue el mayor arrepentimiento de su vida? Hoy te traigo la historia completa, la posta, sin filtros, con toda la data suculenta de uno de los divorcios más comentados de Hollywood. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y todo arrancó durante el rodaje de Pearl Harbor en el año 2001. Ahí es donde Ben Affleck, Jennifer Garner, Ben Affleck se cruzan por primera vez en la vida. Pero no saltaron chispas en ese momento. Fue recién 2 años más tarde, en 2003, cuando se reencontraron en el rodaje de Daredevil, esa película de Marvel que no fue del agrado de muchos, pero que, detrás de escena, las cosas empezaron a ponerse picantes. So glad I did not test with you. I just think Really? that there's no more miserable experience. What, testing? Yeah, and Had you tested to be in the movie? no. You've done a year's worth of Alias. I imagine that's one long test for them. No, but, you know, it's for your comfort, really, and I don't know if I've ever thanked you for not making me. I mean, I feel like I might have to kick your ass. There we go. You don't want her to kick your ass, man. Why? I was just talking to you. I was She talking can about kick your him. ass. I know, that's But she's what I'm protected. She's very protective of him. She can kick your Nobody's fucking more ass. protective of him than me. I'll kick your La película fue un fracaso por parte de la crítica, pero, irónicamente, fue el inicio de algo real. Años después, Affleck confesó en una entrevista que enamorarse de Jennifer fue una de las mejores cosas que le pasó en esa época. Solo había un pequeño detalle. Para ese entonces, los dos estaban con otras personas. Ben estaba hasta las manos con Jennifer López en pleno quilombo mediático de su relación más intensa y pública hasta el momento. Habían actuado juntos en Gigli, película que tampoco se salvó de las críticas negativas y llegaron a comprometerse, pero el nivel de exposición y presión era tan brutal que terminaron cancelando la boda en enero de 2004. La cosa no dio para más. Jennifer Garner, por su parte, estaba casada con el actor Scott Foley, se habían conocido en 1998 filmando Felicity y se casaron en el 2000, pero después de 4 años la cosa también se desmoronó. Foley, cuando le preguntaron, fue claro: no hubo infidelidades, no hubo otra persona. A veces la gente simplemente se divorcia, ¿sabes? Y ahí, en medio de 2 relaciones que se terminaban, apareció el timing cósmico. En octubre de 2004, Ben y Jen ya estaban saliendo oficialmente. Se los vio juntos acurrucados en la Serie Mundial y el rumor dejó de ser rumor. Se dejaron de esconder. Un año más tarde, sin cámaras, sin invitados famosos y sin paparazzis, se casaron en una ceremonia íntima en las Bahamas, solo 4 personas presentes, casi como si supieran que lo que estaban construyendo no iba a sobrevivir con tanta gente mirando. Para Ben, Jennifer fue más que una pareja. Él mismo lo dijo: conocerla, enamorarme de ella, estar conectado con ella. Me dio base para volver a poner un pie en Hollywood. Me ayudó a querer dirigir. Ella es la persona más importante para mí en ese sentido. I want to thank Canada. I want to thank our friends in Iran living in terrible circumstances right now. I want to thank my wife, who I don't normally associate with Iran, but I want to thank you for working on our marriage for 10 Christmases. It's good. It is work, but it's the best kind of work. And there's no one I'd rather work with. So. Pero nada es lo que parece, y esto es solo el principio. Desde afuera todo parecía perfecto, pero cuando tenés a 20 autos con cámaras esperando afuera de tu casa todos los días, mantener una relación estable se vuelve directamente imposible. Lo que vivieron Ben y Jennifer no fue solo fama, fue un asedio mediático constante, una caza sin freno, y eso, tarde o temprano, destruye cualquier intento de normalidad. Durante una entrevista con CNN, Garner reveló cómo fue realmente vivir esa década bajo el microscopio. Durante 10 años hubo al menos 6 autos y a veces hasta 20 afuera de nuestra casa, en la puerta del colegio, en la del pediatra, en todos lados. Y no es que exageraba, literalmente los paparazzis los perseguían incluso cuando llevaban a sus hijos al médico. Un nivel de invasión grotesco.
Ben también se expresó sobre esto, sobre todo en relación a sus hijos. En una entrevista fue directo. Es una cuestión de seguridad y también de cordura. Mis hijos no son famosos, nunca firmaron ese trato. El tipo estaba harto y con razón. La situación se volvió tan grave que en 2013 Jennifer Garner se plantó fuerte frente al Comité de Seguridad Pública de California, para ser exactos. Junto a Halle Berry testificó a favor de la ley 606 del Senado. El objetivo: proteger a los hijos de celebridades del acoso de la prensa. Y lo lograron. La ley se aprobó. Se aumentaron las penas por acosar a menores hasta 1 año de cárcel. Un logro gigante, pero también un reflejo brutal de lo que estaban viviendo. Este nivel de exposición era insostenible. El matrimonio entre Garner y Affleck no solo tenía que lidiar con sus problemas internos como cualquier pareja, sino que todo era amplificado, sacado de contexto, revendido como escándalo. Una pelea privada se volvía titular. Una mala cara se transformaba en crisis matrimonial. Y eso, día tras día, desgasta. Te mina la paciencia, la confianza, la intimidad. No hay espacio para procesar errores ni para equivocarse en paz. Cuando vivís bajo la lupa, cada movimiento puede ser el último. Y así fue como la presión de afuera empezó a romper lo que parecía inquebrantable desde adentro. A veces no hace falta un escándalo para entender que algo no está cerrando. A veces simplemente hay que mirar alrededor. Y en el caso de Ben Affleck, sus amigos desde el principio sabían que esta relación con Jennifer Garner venía con una alerta roja. Uno de los primeros en levantar la ceja fue Matt Damon, mejor amigo de la infancia y hermano de toda la vida. Matt siempre fue ese tipo que le marcaba el rumbo a Ben cuando se le iba el GPS emocional, y según varias fuentes cercanas, no le gustaba nada la dinámica que se estaba formando con Garner. Le preocupaba que Ben estuviera entrando demasiado rápido en algo que todavía no había terminado de procesar. Recordemos que venía de un romance explosivo con J-Lo, cargado de cámaras, titulares y quilombo mediático por todos lados. Apenas terminó eso, ya estaba en una relación nueva, en un matrimonio, con hijos. La cosa iba demasiado rápido y Matt lo sabía, pero no fue el único. El director Kevin Smith, otro aliado clave en la vida de Ben, también empezó a desaparecer del mapa. Kevin y Ben se volvieron íntimos amigos desde sus trabajos en Chasing Amy y Dogma, pero cuando se afianzó la relación con Jennifer, parecía que todo había terminado entre ellos. Kevin lo dijo sin vueltas. No hubo una pelea grande, pero nos dejamos de hablar. La última vez que lo vi fue en el estreno de Argo. Y eso, viniendo de uno de los amigos más leales que tenía, ya era algo que levantaba sospechas. No se trataba solo de perder amistades, era un patrón. Garner tenía buenas intenciones, claro, pero su presencia, según muchos cercanos, empezó a aislar a Ben, como si en su afán de protegerlo lo fuera alejando de esas personas que eran su cable a tierra, la gente que lo bancó en las malas, los que lo conocían de verdad. Las conexiones clave que Ben tenía con su pasado, con sus raíces, se empezaron a cortar, y eso, para alguien con un historial de adicciones, inseguridades y dudas internas, es una receta para el quilombo. El aislamiento nunca es buena señal, y en este caso fue el principio de una tormenta que venía cargada, porque cuando te quedas sin tus amigos, sin tus aliados, empezás a perderte a vos mismo, y eso para Ben fue el primer paso hacia algo mucho más oscuro. Lo que muchos no sabían o preferían no ver es que mientras Ben y Jen sonreían en las alfombras rojas, en casa se libraba una guerra silenciosa, y el enemigo era uno que Ben Affleck conocía desde joven: la adicción. Ben no lo escondió. En una entrevista con The New York Times en 2020 fue brutalmente honesto. En mi familia hay mucho alcoholismo y enfermedades mentales. El legado de eso es poderoso, a veces es difícil de quitar. Eso ya te pinta el panorama. Desde el vamos arrastraba una carga pesada, una sombra que lo perseguía desde chico. Su primer ingreso a rehabilitación fue a los 29 años en 2001, justo el mismo año en que conoció a Jennifer Garner filmando Pearl Harbor. Pero después, cuando empezaron su relación en serio, parecía que las cosas se estabilizaban, se convirtieron en padres, se casaron. Ben intentaba mantenerse a flote, pero esa estabilidad duró poco. Con el tiempo, Affleck reconoció que su manera de enfrentar la presión interna era escaparse con el alcohol, y ahí entra el círculo vicioso. El matrimonio se rompía, él bebía, y al beber los problemas se agravaban. Su forma de lidiar con el dolor terminó profundizando el agujero, una espiral de la que no pudo salir tan fácil. I'll tell you the truth. It depends, right? At the beginning, it's very, very hard. It's 10, okay? You start off because you're in the habit of doing this, whatever it is. And, you know, compulsive behavior, it's like if you limit to alcohol, nonetheless, it's fucking hard because you've taught yourself this is the only
way to ease my pain. I'm in pain. This is the way to make it better. El público recién vio la punta del iceberg cuando los medios comenzaron a cubrir casi con morbo sus recaídas. En 2017, por ejemplo, se internó en rehabilitación en secreto y la institución le dio un pase especial para asistir a los Oscars esa misma noche. Después, en 2018, volvió a recaer. Empezó a salir con la modelo de Playboy, Shauna Sexton, y eso derivó en otra internación. Tuvo que salir públicamente a aclarar que ella no tenía nada que ver con su manera de beber, pero el daño ya estaba hecho y en el medio de todo eso, ¿quién lo sostuvo? Jennifer Garner. Ya estaban separados, pero fue ella quien organizó una intervención y lo llevó personalmente a un centro de tratamiento. Las fotos que captaron ese momento recorrieron el mundo. Una ex esposa manejando mientras su ex, destrozado, intentaba recomponerse una vez más. Pero ni eso fue el final. En Halloween del año siguiente, Ben fue visto tropezando de espaldas contra un auto, borracho. Al otro día lo encararon con la pregunta de rigor y él, con una frialdad que dolía, dijo: sucede, es un desliz, pero no voy a dejar que me descarrile. Hey Ben, how's it going, man? How was the party last night, bro? Happens to slip, but I'm not gonna let it derail me. Su adicción se volvió parte pública de su identidad, pero también una carga que pesaba sobre todo su entorno. Jennifer lo apoyó durante años, pero llegó un punto donde, por más amor que hubiera, el desgaste emocional era imposible de sostener. Ben lo reconoció en carne viva: mi divorcio fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Y no lo dijo como frase hecha, lo dijo con el alma rota. Esta sombra, la del alcohol, no fue la única, pero sí fue la que más desgarró por dentro su historia con Jennifer, porque cuando estás con alguien que lucha todos los días contra sí mismo, el amor no alcanza. Si hasta ese momento la cosa venía tambaleando, ponete cómodo porque ahora empieza la telenovela. Lo que pasó en el año 2015 fue básicamente una bomba atómica en el medio del living de la casa Affleck Garner. Y el epicentro tenía nombre y apellido: Christine Ozounian, la niñera de sus hijos. Christine tenía 27 años cuando empezó a trabajar para la familia. Todo parecía normal, pero no tardaron en llegar los rumores turbios. People fue uno de los primeros medios en publicar que la ex niñera se había enamorado de Affleck. Lo loco es que todo esto estalló justo cuando Ben y Jennifer ya estaban, según fuentes cercanas, distanciados, pero no divorciados. Había tensión, había dudas. Y entonces apareció Christine. La cosa escaló rápido. En junio de 2015, Ozounian fue fotografiada en las Bahamas con Ben y los hijos. Vacaciones familiares, supuestamente. Pero cuando Jennifer Garner se sumó al viaje, Affleck, y esto es real, confirmado, se fue a Las Vegas con la niñera. La excusa: un evento de póker benéfico. Pero el timing fue tan absurdo, tan obvio, que los medios se les fueron al cuello. El 30 de junio de ese mismo año, un día después de cumplir 10 años de casados, Affleck y Garner anunciaron oficialmente su divorcio. Para muchos no fue coincidencia, para otros fue la gota que rebalsó el vaso. Ben, por supuesto, negó todo. A través de su portavoz dijo que jamás hubo una relación romántica ni sexual con la niñera. Una fuente cercana fue más tajante: solo tenían una relación profesional. Pero los medios no soltaron, y menos después de que Page Six publicara fotos de Ben y Christine afuera de su casa intercambiando una botella de champán sutil. Y Jennifer, lejos de explotar en público, se mantuvo en una calma que ya era parte de su marca registrada. En una entrevista con Vanity Fair fue clarísima: Christine no tuvo nada que ver con nuestra decisión de divorcio, no fue parte de la ecuación. ¿Mal juicio? Sí. ¿Pero una traición? No. Eso sí, tiró una frase que dice mucho más de lo que parece: no es bueno para tus hijos que una niñera desaparezca de sus vidas, porque eso fue lo más heavy. La niñera se fue de un día para el otro, y los chicos, que ya venían lidiando con padres en crisis, con cámaras en la cara y una separación inminente, perdieron otra figura más. Jennifer, fiel a su estilo, eligió no alimentar el circo mediático. No puedo dejar que la ira o el dolor sean mi motor, dijo. Pero la imagen ya estaba rota, y el matrimonio también. Este escándalo fue la tapa de revista, sí, pero para ellos fue una tragedia doméstica. Una más en una lista que ya venía demasiado cargada. Acá es donde la historia se pone incómoda, porque más allá del glamour, los rumores, la niñera y los flashes, lo que se jugaba entre Ben y Jennifer era algo mucho más profundo: la familia, los 3 hijos que tenían en común y la pregunta que más les quemaba por dentro: ¿seguimos juntos por ellos o nos separamos para no arrastrarlos a este infierno? Ben lo dijo sin vueltas en una entrevista reciente: lo intentamos y volvimos a intentar, principalmente por nuestros hijos, pero al final ambos sentimos que este no era el modelo que queríamos para ellos. Y con eso tiró una verdad incómoda que muchas parejas famosas y no famosas conocen muy bien: el dilema de aparentar una unidad mientras por dentro todo se cae a pedazos. Durante años
aguantaron, taparon, se mostraban sonrientes en eventos, en entregas de premios, en fotos familiares, pero la interna era una olla a presión. Ben reconoció que se sentía atrapado, que no era feliz y que su forma de huir de esa insatisfacción fue el alcohol. Me sentía atrapado, no podía irme por mis hijos, pero no era feliz. ¿Qué hago? Lo que hice fue beber y quedarme dormido en el sillón, lo cual claramente no resolvió nada. Mientras tanto, Jennifer intentaba sostener la estructura, criar a los chicos, mantener su carrera y a la vez cuidar de un marido que iba y venía entre recaídas. Incluso después de la separación, fue ella quien lo llevó a rehabilitación. Fue ella quien ponía la cara frente a los medios mientras todo se venía abajo por dentro. Pero ese rol de cuidadora tiene un precio y Jennifer lo pagó caro. Estaba agotada, emocionalmente drenada. No solo se encargaba de su propio dolor, sino que también tenía que contener el de sus hijos y el de Ben. Finalmente lo entendió. No podía seguir en esa dinámica, no era sostenible y sobre todo no era saludable para los chicos. Ella comentó en una entrevista con Vanity Fair: claro que he perdido el sueño de bailar con mi esposo en la boda de mi hija, pero deberías ver sus caras cuando él entra por la puerta. Si ves que tus hijos aman a alguien tan pura y enteramente, entonces vas a ser amiga de esa persona. Así lo manejaron, con una madurez que, seamos sinceros, no es común ni entre la gente común, mucho menos en Hollywood. Decidieron separarse, sí, pero no destruirse. Siguieron siendo un equipo como padres. Dejaron de ser pareja, pero nunca dejaron de ser familia. Jen es genial. Hoy está haciendo campaña por Hillary Clinton. Es una madre estupenda y así es. En un medio donde las separaciones se vuelven guerras mediáticas, esta historia fue distinta, dolorosa sí, pero también humana, porque a veces el acto más grande de amor es soltar. Para muchos el divorcio fue el final, pero para Ben Affleck fue apenas el comienzo de otra etapa igual de turbulenta, porque cuando se apagaron los flashes del anuncio y se firmaron los papeles, lo que vino después fue una montaña rusa cósmica, de esas que te levantan un día y al otro te dejan tirado en el asfalto con una botella vacía en la mano. Luego de las recaídas antes mencionadas y de la intervención que organizó su propia exesposa, llevándolo ella misma a rehabilitación y cuidándolo como una madre que cuida a su hijo, ¿qué hizo Ben? Siguió. Un tiempo pareció que remontaba, pero en el medio de todo esto apareció el tatuaje. Ese famoso fénix enorme cubriéndole toda la espalda, un dibujo exagerado, lleno de simbolismo barato y con energía de crisis existencial. Cuando le preguntaron a Jennifer sobre esa aberración estética, su respuesta fue tan épica como dolorosa. ¿Sabes lo que dirían en mi ciudad natal? Bendito sea su corazón, un fénix resurgiendo de las cenizas. Yo soy las cenizas en este escenario, me niego a ser las cenizas. Una frase que lo dice absolutamente todo, porque sí, Ben intentó renacer, pero para que haya renacimiento, primero tiene que haber destrucción. Y lo que se rompió entre ellos no fue solo un matrimonio, fue una historia que se volvió irrecuperable. Aún con respeto, aún con cariño, aún con ayuda mutua, Ben lo dijo claro: mi divorcio es el mayor arrepentimiento de mi vida, pero los pasos, una vez dados, no se pueden desandar, solo se puede seguir caminando, aunque sea con las alas tatuadas en la espalda y los recuerdos marcados en la piel. A esta altura ya estaba clarísimo que el cuento de hadas había volado por los aires, explotó en 1000 pedazos. Pero lo que sorprendió a todo el mundo es que en lugar de abogados, caos, quilombo, locura, escupidas de uno al otro entre los medios, ¿no? Es como terminan casi todos en Hollywood. No, decidieron tomar la decisión correcta, seguir siendo un equipo. Ben cayó muchas veces, lo sabemos todos, pero ella lo sostuvo más veces de las que debía. Sí, el matrimonio no funcionó. Sí, hubo adicciones, recaídas, escándalos y quilombos mediáticos. Pero incluso con todo eso, se mantuvieron unidos por algo que ninguno quiso sacrificar: sus hijos. Ben fue el primero en decirlo con todas las letras. Si reconoces que ambos tienen en mente como prioridad el bienestar de los chicos, eso crea una conexión muy especial. Somos las únicas dos personas en el mundo que se preocupan tanto por ellos. Y eso, dicho por alguien que tocó fondo más de una vez, no es verso, es una forma de redención. Jennifer también lo dejó claro en una entrevista con Vanity Fair. Dijo que su amistad con Ben era la base de la crianza compartida. Incluso cuando podría haberse victimizado, cuando los medios le preguntaban por su ex, Garner fue elegante. Dijo que volvería a casarse con él si pudiera repetir su vida. Lo llamó el amor de su vida.
pero también soltó una definición lapidaria y sincera. Es un tipo complicado. Siempre digo, cuando su sol brilla sobre vos es deslumbrante, pero cuando el sol se va para otro lado te deja en la sombra y esa sombra es fría. Ambos entendieron que por más fuerte que haya sido el amor, eso no alcanza para sostener un matrimonio. No cuando hay adicciones, presiones externas, grietas internas y heridas sin sanar. Pero aún así no se destruyeron, se transformaron. Hoy, más allá de los titulares del pasado, Ben y Jennifer comparten algo que muchas parejas jamás logran: respeto. El tipo de respeto que sobrevive a los errores, a los arrepentimientos y al dolor. Certainly do my best. Jen is a superhero mom. She's an amazing mother, and I'm really lucky to have her as a partner to co-parent these kids with. Ben cayó muchas veces, lo sabemos todos, pero ella lo sostuvo más veces de las que debía. Es algo casi imposible de ver, no existe. Su historia no fue perfecta, pero ¿saben lo que fue? Real, y sigue siendo totalmente real a día de hoy. La gran pregunta del día de hoy tiene que ver con ellos, pero no tiene que ver con ellos. Te la dejo ahí picando. ¿Cuántas parejas siguen juntas, más allá de todo, solamente por la inercia? Pensalo. Y no te olvides, por favor, de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes, Juanito6 del Carajo TV, y nos veremos la próxima. Adiós.